Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Para mí hoy es un día muy especial. Y quiero compartir mi alegría con todos ustedes, los que amablemente nos escuchan, ven los videos de nuestra congregación. Quiero compartir con ustedes, hermanos, que estoy feliz porque el día de hoy, pero de hace un año, el 2 de junio de hace un año, yo llegué como pastor a la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Yo recuerdo que el año pasado, el 1 de junio, salí manejando desde Matamoros, Tamaulipas, hasta acá, con pensamientos, con sentimientos encontrados, con situaciones difíciles ministerialmente. Mi familia, mis hijos se habían quedado atrás ahí en Matamoros y yo me había adelantado para venir a empezar el ministerio, ver las condiciones de la ciudad, las casas, etcétera, etcétera, escuelas, etcétera. Y a un año de vivir en esta hermosa ciudad, a un año de pastorear esta bella iglesia, a un año de haber predicado mi primer sermón. El año pasado, el 2 de junio fue domingo, y prediqué mi primer sermón ya como pastor de la iglesia. A un año me siento bien, le doy gracias a Dios por la vida de la iglesia, me siento agradecido, me siento bendecido. No voy a mencionar los nombres de los hermanos que han sido una bendición para mi vida, porque podría olvidar uno. Mi mente es bastante corta. Las personas que me conocen saben que soy súper olvidadizo, entonces no quisiera olvidar a alguien tan importante, pero todos los que en su momento me dieron cobijo, me dieron alimento, me dieron su mano, me dieron ese voto de confianza, jóvenes, adolescentes, niños, varones, mujeres, ancianos, adultos mayores, todos miembros de mi congregación, hermanos pastores aquí en el Bajío, que me han recibido con los brazos abiertos. A todos, gracias. Muchísimas gracias. Estoy agradecido con el Señor por ser parte del ministerio aquí en el Bajío. Siempre decíamos, hay que orar por los del Bajío porque allá está bien difícil. Y yo, pues pastoreando en Cancún, pastoreando en Puebla, pastoreando en Tamaulipas, yo les decía a mi congregación en ese punto, pues vamos a orar por los pobrecitos hermanos del Bajío que tienen un gran reto, una gran, pues sí, una gran empresa en el Señor, y oremos por ellos y oramos por los misioneros. Pero ahora soy parte de este equipo ministerial de la Convención Regional Bautista aquí en el Bajío, y estoy agradecido con Dios. La Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato, es miembro de la Convención Regional Suriel, y estoy agradecido con Dios. Muchas gracias, muchísimas gracias, Pip, León, por participar con nosotros en este ministerio. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias, les amo entrañablemente. Quería ocupar estos primeros minutos del devocional para darle las gracias a ustedes, pero primeramente al Señor Jesucristo, que fue el que me llamó y me puso para servirles a Dios y a ustedes. Muchas gracias, Señor Jesús. Permítanme orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque a un año de distancia estamos todavía a tu servicio, en tu mano, Dios, en tu misericordia. Gracias, Dios, por los que creyeron en ti, creyendo en mí, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por las batallas peleadas, gracias por las caídas y por las levantadas, Dios. Gracias, porque tú eres el único Padre que nos da ministerio. Te pido que bendigas este tiempo y que bendigas a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ahora, ¿qué les parece si vamos al devocional? Yo tengo aquí el libro de los Hechos, y si ustedes están siguiendo la temática, vamos a Hechos capítulo 12. Quiero leer Hechos capítulo 12, aquí lo tienen ustedes, del versículo 20 al final. Dice así: Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él
y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí tenemos el texto de esta ocasión. Mis amados hermanos, déjenme decirles, en el versículo número 20, ¿no les aparece como que el escritor del libro de los Hechos, Lucas, lleva una secuencia de hechos, lleva una secuencia de ideas, de trayectorias, pero de pronto algo dentro de la política, algo dentro del gobierno, algo dentro del esquema fuera de lo que es la iglesia sucede a un evento fuera de la iglesia. Y Lucas se toma el tiempo para voltear a ver fuera de la línea de la trayectoria del crecimiento de la iglesia, de lo que sucedía con Pablo, de lo que sucedía con Jacobo, de lo que sucedía con la iglesia de Cesarea, de Jope, de misma Jerusalén, como que desenfoca un poquito y luego voltea a ver hacia la política. Voltea a ver hacia Herodes. Y ya había estado mencionando a Herodes de alguna manera desde el capítulo número 12, viendo cómo Herodes hacía cosas y estas repercutían en su desarrollo en la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, no tiene nada que ver con la iglesia. Con Pablo, con Saulo, con Bernabé, no tiene nada que ver. Lucas incluye un episodio diferente dentro del Nuevo Testamento, que pareciera como que es un paréntesis, y yo quiero usar este paréntesis para enseñarles algo muy, muy especial. Dios es Dios dentro y fuera de la iglesia. Dios está gobernando dentro de la política, Dios está moviéndose dentro del esquema económico, social, mundial, Dios se está moviendo. A veces uno llega a tener la perspectiva como que Dios solo se ocupa de cosas de Dios, de cosas sagradas, de cosas espirituales. Dios solamente se ocupa de la vida de los pastores, de la vida de los misioneros, de la vida de los hermanos, como que un submundo dentro de un mundo económico, social, relacional, cultural, religioso, como que hay una subcultura, un mundo pequeñito que se llama Iglesia de Dios y solo ahí reina Dios, con los hombres que alaban a Dios y eso es un error. Dios salta las fronteras, Dios gobierna en la política, Dios gobierna en los países. Dios, en el Antiguo Testamento usted puede ver a Dios gobernando Nabucodonosor, Siria, Asiria, moviéndose. Y en esta ocasión usted puede ver a Dios gobernando dentro de la política. Mira lo que pasa. Dice la palabra del Señor que Herodes estaba enojado con aquellas regiones de Tiro y de Sidón. Son regiones costeras. Están allá y a ver, parece que hay un desacuerdo político, económico, porque dice la palabra del Señor que estaban en desacuerdo y que estas personas sobornaron al camarero del rey. ¿Y por qué estaba enojado y por qué les interesaba tanto a los de Tiro, a la comisión de Tiro y de Sidón, congraciarse con Herodes? Bueno, pues sus tierras eran provistas de alimento y por parte del rey. Pero entonces dice la palabra del Señor en el versículo 21, un día señalado Herodes vestido con sus ropas reales, y es interesante que lo diga, es muy difícil que Lucas mencione un detalle sin que este detalle tenga una injerencia directa sobre el mensaje que quiera decir. Vestido con sus ropas reales significa que salió presuntuoso, salió a sus anchas, salió garbo, salió de una manera de decir, aquí es yo soy el que manda, yo soy el que les tiene que o bien perdonar para que se vuelvan a integrar a la vida económica pública y vayan a llevar comida a su pueblo, o bien no, y los ahorco, y salió Herodes en una forma de decir, yo soy el rey.
Obviamente nosotros entendemos que no era un rey como monarca absoluto porque estaba gobernando o subgobernando bajo el imperio romano. Pero sobre el imperio romano, sobre la cultura helénica, sobre la autoridad de Herodes está Dios, nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice aquí. Y la Reina Valera 60 usa una palabra bastante interesante. Versículo 21. Dice, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y cuando tú vas a otra versión, no encuentras esa palabra arengó. ¿Qué significa arengó? Les dijo cosas con ínfulas de superioridad. Les debatió, les arremetió contra ellos con una actitud de suficiencia. Eso significa arengar. Arengar implica hablar, pero implica con una cierta actitud. Ahora mire lo que pasa. Dice que les arengó, no dice les predicó, no dice se comunicó con ellos, no dice les compartió algún mensaje, no dice les arengó. Porque Lucas quiere hacer notar la actitud más que el mensaje. Y entonces dice el versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando. El pueblo reaccionó a la arenga, al decir que, vuelvo a repetir, la palabra arengar, arengó, arenga, significa, va más dirigida hacia la actitud, hacia la posición, hacia la postura, que al propio mensaje en sí. Y dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, aclamaba. ¿Y qué gritaba cuando aclamaba? Dice, voz de Dios y no de hombre. En esa expresión lo hacen profeta, en esa expresión lo elevan, lo hacen sublime, lo reconocen, lo exaltan, lo adoran, lo reconocen. Fíjese qué interesante pasaje. Lo gloriaban, le entregaban el reconocimiento, el honor. Voz de Dios y no de hombre. Es decir, Dios nos está hablando. Dios nos está llamando, Dios se está revelando a su pueblo. Esto no es de hombre, esto viene directamente de Dios. Eso es lo que significa voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué sucede en el 23? Al momento, no pasó 5 minutos, no pasaron 2 días y posteriormente, un mes después, no, dice al momento, un ángel del Señor le hirió, obviamente, a Herodes, por cuanto que, usted lo puede leer ahí en la pantalla, dice, por cuanto no dio la gloria a Dios. O sea, sí se quedó con la gloria. Él dijo, voz de Dios y no de hombre. Se quedó con la gloria. En lugar de decir, no se equivoquen, este es un mensaje, esta es una posición, es una propuesta mía. Aquí yo no soy hombre de Dios, yo no hablo por parte de Dios, no. Él se adjudicó la gloria, se quedó con la gloria. Y dice la palabra del Señor, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y murió. ¿Pero cómo murió? De alguna manera que el Nuevo Testamento no explica. Siendo un rey, no recibió los cuidados, no recibió la higiene, no recibió la forma adecuada, el protocolo de limpieza o de tratamiento de un cuerpo, pero dice aquí, y lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. ¿Pero cómo? Comido de gusanos. Interesante. Comido de gusanos, pero... Y aquí yo ya les he dicho 2 o 3 veces durante estos devocionales que hermosa palabra, la palabra pero. Pero, en la política todo iba mal, pero los líderes políticos religiosos de aquel tiempo robaban la gloria a Dios, pero la gente aclamaba a un hombre, pero la gente se confundía entregándole la gloria a un hombre, ese hombre la recibía, pero, ¿no está padrísima esa palabra? A mí me encanta la palabra pero en el Nuevo Testamento, dice, pero a pesar de todo lo que pasaba alrededor, en el ámbito político, económico, de influencias, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aquí hay algo muy interesante, mis amados,
Hay algo muy interesante. Yo no sé si ustedes entren por favor en ese pensamiento, relaciónense con este pensamiento. En el Nuevo Testamento, en este específico pasaje que estamos viendo, la política está mal, la economía está mal, hay fraude en la política, hay ínfulas de superioridad entre los políticos de este capítulo. Herodes, el pueblo está desconcertado, el pueblo está desubicado, el mundo económico, político, financiero. ¿Por qué financiero, pastor? ¿De dónde sacas que financiero? Financiero, porque la región de Tiro y Sidón eran provistas de bienes materiales y de alimentos desde el reino de Herodes. O sea, sí había una situación financiera, política, económica, de influencias, y estaba patas para arriba. Se daban hasta por debajo de la lengua los políticos, pero ¿qué pasaba con la iglesia? La iglesia, y dice el versículo número 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Y qué pasa? Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿No les parece fabuloso esto? Dos realidades: económica, política, financiera, influencias, liderazgo. Fuera de la iglesia, patas para arriba, cometiendo errores, quedándose con la gloria, un pueblo ignorante, idolatrando a un hombre, el hombre recibiendo la gloria, pero la palabra de Dios corría. Creo que esa es una enseñanza para 2020. Amados hermanos, yo soy mexicano, estoy dentro del padrón de votantes, de electores. Yo pago mis impuestos, soy un mexicano que tiene su cartilla militar. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Yo soy mexicano legal. Trabajo, o sea, tengo vida política también. Yo tengo mi opinión con respecto del presidente, tengo mi opinión con respecto del gobernador del estado en donde ahora vivo. Yo tengo mi opinión con respecto de cómo se hacen las cosas o no se hacen. Pero también soy hijo de Dios, soy creyente en Cristo. Y entiendo que Dios está por encima del gobierno municipal, por encima del gobierno estatal y por encima del gobierno federal. Yo creo que aunque la economía, la política, las influencias, las formas, los métodos sean siempre sean mejorables dentro del ámbito económico, político, financiero, patas para arriba, yo creo, pero a pesar de vivir en este país, a pesar de ser víctima de robo, tráfico de influencias, pero la iglesia crece. La palabra de Dios crece. A veces uno piensa, no, hasta que haya estabilidad, hasta que haya bonanza, hasta que haya paz, hasta que haya concordia, hasta que haya buen gobierno, creceremos como iglesia, construiremos templos más grandes, tendremos ministerios más fructíferos. Equivocados, totalmente equivocados. Pero no podemos estar más equivocados si pensamos que la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la transformación de la iglesia, el desarrollo de liderazgo de nuestra iglesia, el envío de nuevos misioneros de parte de nuestras iglesias, depende de que las cosas están bien en la política, en la económica y en la financiera. Estamos equivocados, mis amados hermanos. Aquí hay un pasaje bíblico que Lucas nos regala. El Espíritu Santo de Dios le revela a Lucas este episodio político para eclesiástico, es decir, fuera de la iglesia, para que nos lo incluya y diga, oye, las cosas no estaban bien en el gobierno de Jerusalén, en el gobierno de Judá. Las cosas no estaban bien, había tráfico de influencias, las cosas no estaban bien. Herodes recibió la gloria de Dios, pero Dios intervino y la iglesia crecía. Y esas son las dos cosas que hoy quiero enseñarte. No dependemos de la estabilidad económica, política, social, financiera de nuestro estado, gobierno o municipio
para establecer el reino de Dios. Entiendo que necesitamos trabajos, entiendo que necesitamos seguridad social, entiendo que necesitamos más y mejores policías en nuestras calles, entiendo que necesitamos una recolección de basura eficiente, entiendo que necesitamos suministros de agua potable, luz, alcantarillado. Lo entiendo porque somos mexicanos y necesitamos exigir nuestros derechos, pagar nuestros impuestos, ejercer nuestro derecho a voto y ser políticamente responsables del rumbo de nuestro país. Lo entiendo, pero también entiendo que por encima de todo está Dios. Y así como intervino en Herodes cuando recibió la gloria, Dios también interviene en el gobierno federal. Dios también interviene en medio de esta pandemia. Dios también está interviniendo en medio de la toma de decisiones buenas o no tan buenas de la persona que las esté tomando. Yo no creo que estemos a merced de un grupo de políticos poderosos, no, mi hermano. Nosotros no estamos al amparo de que tome la decisión alguien allá arriba en las cúpulas empresariales. No, mi amado hermano, tú estás en las manos de Dios. Tú estás en las manos de nuestro Señor. Y Dios intervino en la política herodiana, Dios intervino en la política de Judá del primer siglo, entre los desacuerdos entre los de Tiro y los de Sidón, y Dios intervino e interviene hoy. Interviene ahora. ¿Qué me toca, pastor? Me toca confiar, me toca creer, me toca salir a trabajar y rifármela cuando trabajo. Me toca pagar mis impuestos, me toca votar, me toca exigir mis derechos, me toca ejercer mis derechos. Me toca ser un buen ciudadano, un buen bautista, un buen cristiano, un buen ciudadano. Eso es lo que me corresponde a mí, pero no dependo de una estabilidad política, económica, financiera para orar, para predicar el evangelio, para consagrar mi vida, para enseñarle a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo y a mi esposa cómo se sigue a Dios. No dependo de lo que otros decidan, dependo de Dios. Y eso quiero que tú y yo lo queremos muy claro, muy clarito. Dependemos de Dios. Termino con esta expresión. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, mientras los políticos se daban hasta por debajo de la lengua con tráfico de influencias, dice el versículo 25, los discípulos del Señor cumplían su servicio, Bernabé y Saulo, y volvieron de Jerusalén y llevando también consigo a Juan. Es decir, la reproducción de nuevos líderes se llevaba a cabo, el servicio de la iglesia se llevaba a cabo, la predicación del evangelio se llevaba a cabo, el establecimiento de nuevas rutas para el evangelio se llevaba a cabo, a pesar de que los de Tiro y los de Sidón batallaban con el tráfico de influencias con Herodes, y Herodes estaba enojado con ellos, y el pueblo ignorante le entregaba la gloria a un hombre. Todo eso sucedía en el mismo momento en que sucedía el crecimiento de la iglesia. Pastor, ¿había injerencia económica, política, militar contra la iglesia? Sí, mataron a Jacobo, encerraron a Pedro, pero Dios lo liberó. Maltrataron a la iglesia, sí, pero la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue venciendo, la iglesia sigue prosperando, la iglesia sigue obedeciendo, la iglesia sigue y sigue y sigue. Porque cuando todo esto esté patas para arriba, si no es que ya lo va a estar, nosotros debemos seguir confiando en Dios, entregarle la gloria a Dios, enseñando a nuestros hijos, porque no dependemos de la estabilidad para crecer. Más bien, nuestro crecimiento influye en la estabilidad del Estado. Porque somos ciudadanos, pagamos impuestos, respetamos los semáforos. ¿Sí, mi hermano? Somos la respuesta. Como ciudadanos somos la respuesta para votar por quien Dios quiere poner, para honrar la gloria de Dios. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí el devocional. Yo quisiera que usted descansara en el Señor y tuviera bien en claro, no dependo de una estabilidad económica, social, política, sociocultural para obedecer a Dios. Yo puedo obedecer a Dios en medio del caos.
Porque ¿sabe qué? Dios está en control de todas las cosas. Así que regrese a lo básico y aprendamos cómo lo hicieron antes y enfrentemos el reto que tenemos por delante. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te quiero pedir que bendigas este tiempo y que tu misericordia nos enseñe el camino a seguir. Gracias por tu paz y por tu amor, por tu intervención en el gobierno, por tu gloria eterna. Hoy aquí como iglesia te pedimos que nos enseñes a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Adiós.